Bueno, vieron ahora con Marcelo, ¿no? Sistemas de partículas. ¿Qué es un sistema de partículas? Sí, rápidamente, un micro repaso antes de hacer algunos problemas. Es un conjunto de masas que pueden tener distintas velocidades. Claro, son muchas partículas, ¿no? Que pueden interactuar o no, pueden tener distintas velocidades iniciales, finales, bueno, evolucionan, ¿no? Pero tienen, en principio son así, en forma genérica, muchas partículas que pueden tener fuerzas, distintas fuerzas aplicadas, ¿no? F1, pongamos, F2, y después puede haber fuerzas de interacción entre ellas, ¿sí? Esta F1, F2 puede ser fuerzas externas, peso, normal, fuerza externa, después fuerza de interacción, no se me fue. ¿Qué sería esta? Llamémosla F12. No sé, ¿qué le pasó a esto? F12. Y acá tenemos una F21, ¿no? ¿Sí? Esas dos partículas están interactuando. Ese puede ser el rozamiento que uno le hace a dos. Son vectores iguales y opuestos, con el mismo módulo, pero la misma dirección, pero sentido opuesto, ¿sí? Y pueden tener fuerzas, interacción la 1 con la 3, por ejemplo. La 2 con la 3 tal vez no, pero la 1 con la 3 sí. F1, 3, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es un sistema de partículas. Son partículas, pueden estar interactuando o no. La 1 con la 3 no está interactuando. Puede haber fuerzas externas, ¿sí? ¿Qué saben de la ley de Newton? Para cada una de las partículas, ¿no? Básicamente siempre estamos usando la misma ley, ¿no? Que la suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración de cada partícula. ¿Sí? Este es M1. ¿Me van siguiendo? Pequeño resumen, rápido. M2, M3. ¿Qué sabemos para M1? Como vector, ¿no? F1 vector. Más ¿Sí? F12 más F13 Ahí, gracias. F12 más F13. igual a la masa 1 por la aceleración que tenga. Claro, es la masa 1 por la aceleración 1. Después veremos si hay vínculos entre las aceleraciones, ¿no? Entre las partículas que dice qué pasa con las aceleraciones. Para partícula 2, ¿qué tenemos? F2 más F21, ¿no? Este es igual a masa 2 por la aceleración de 2. Y para la partícula 3, solo tenemos F13. Solo interactúa con la 1 y no tiene fuerzas externas, nada. O sea, puede haber algún ejemplo, ¿no? Podemos poner alguna fuerza externa también. Esto es M3 por A3. Bueno, fíjense cómo son estas fuerzas F12 con respecto a F21, como vector, ¿eh? ¿Cómo son esas fuerzas? Iguales, pero solamente tienen sentido contrario. Ah, perdón, claro, esta F21 es igual a menos F21. Menos el vector, quiere decir, menos un vector es opuesto por el vértice, ¿no? Es la misma dirección, pero sentido contrario. Eso es multiplicar a -1 por un vector, ¿no? Lo deja en la misma línea, pero le cambia el sentido. Pierde todas las componentes. Y F13, lo mismo, ¿no? Es igual a menos F31. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si sumamos estas tres ecuaciones? Que eso básicamente es lo que vamos a hacer para sistema de partículas. Tal vez no vamos a ver qué pasa con cada una de las partículas, pero sí con el conjunto. Y ahora vamos a ver qué es el conjunto, ¿no? ¿Qué definimos como conjunto, como movimiento conjunto? ¿Qué pasa si sumamos ahí todo? Se anulan esas fuerzas que serían las internas. Claro, si sumamos todo esto, todas las ecuaciones, fíjense que vamos a poner otro color, esta de aquí se anula con esta de aquí y esta de aquí se anula con esta de acá. Y nos queda que F1, las unas que sobreviven, F1 y F2, que son las fuerzas como
Externas. Las fuerzas externas, que no son las fuerzas entre las partículas que están en el sistema. F1 y F2, y acá me queda suma de masas, ¿no? M1 por A1 más M2, ¿sí? Por A2 más M3 por A3. Bueno, entonces tenemos esta magnitud, que es M1A1 más M2A2 más M3A3, que solo es sensible a las fuerzas externas, ¿no? Solo siente a las fuerzas externas. ¿Qué es eso? ¿Qué es M1A1, M2A2 por M3 por A3 sumado? Bueno, esto lo vamos a definir, vamos a pensarlo como si fuese todo el cuerpo, todo junto en algún punto del espacio. Esto lo vamos a definir como la masa total. Como la masa total. M1 se cortó, ¿no? Oh, pasó. Ya lo veía medio raro funcionando. Espera un segundito. Toqué algo, me parece. Bueno, ahí está, de vuelta. M1 más M2. M1 más M2 más M3. Acá vamos a definir a la aceleración del centro de masa del sistema. Todo esto se llama... perdón que se mueva tanto. Un segundo, voy a ver si lo puedo resolver el movimiento. Todo esto es, así se define la aceleración del centro de masa. De hecho, la aceleración del centro de masa, si la podemos despejar de acá, va a ser, no, acá puse 3 partículas, pero podríamos haber puesto más. Aceleración 1 por A1 más aceleración 2 por M2 más M3 por la aceleración 3 dividido la masa total. Esto para nosotros se define, lo definimos, como la aceleración del centro de masa. Claro, ¿qué es el centro de masa? Bueno, es algo abstracto que tiene que ver con el sistema de partículas, pero ¿es algún punto del espacio? Bueno, si definimos así la aceleración del centro de masa, integramos en el tiempo una vez, ¿sí? Definamos la velocidad también del centro de masa como M1V1 más M2. Si integramos en el tiempo, la suma de las masas totales es una constante, sale afuera, puedo ponerla multiplicando, y como las masas son constantes, acá me queda M1V1, M2V2 más M3V3. Está claro que esto es la integral de lo de arriba, ¿no? M1 más M2 más M3, ¿sí? Después vemos las constantes, cómo vienen, pero por lo menos es la primitiva de lo de arriba. Y si integramos una vez más, esto es un vector velocidad del centro de masa, y si integramos una vez más, tenemos la posición del centro de masa, que es M1 por X1 por la posición de 1 más M2 por la posición de 2. X me refiero, o pongo R por la posición, ¿no? Porque no. R1 más R2 más M3 por R3 dividido la masa total, ¿no? Bueno, entonces este centro de masa termina siendo un punto del espacio que está asociado al sistema de partículas, que no necesariamente coincide con ninguna partícula de estas, que está en algún lugar, puede estar en el centro, bueno, es una especie de promedio, de centro promedio. Fíjense, y ese es el que se comporta como una sola partícula ante las fuerzas externas. Miren un ejemplo muy claro. Yo esto para resumir lo que estuvieron viendo con Marcelo. Si yo tengo acá unas llaves, ¿no? Y las tiro,
y las tiro mal, se las paso a alguien, pero la agarro de una de ellas y las llaves, a ver si logro hacer esto sin romper nada, sin romperme la cabeza, sobre todo, las tiro. No sé si las vieron las llaves volar ahí. Sí, sí, se ven. Sí, ¿Sí? ¿Qué vieron ustedes? A ver ahí. ¿Qué movimiento vieron? Un tiro oblicuo. Un tiro oblicuo, ¿no? ¿Vieron? Claro, uno tiene el ojo entrenado, vieron una parábola. ¿Sí? Pero las llaves estaban rotando. ¿Qué llave hizo una parábola? ¿Qué punto del espacio hizo una parábola? El centro de El- gravedad, claro. de masa. El centro de masa, exactamente. El centro de masa se comportó como una partícula puntual con la masa total de todas las llaves. Y si se comporta como una partícula puntual, cuando uno lo tira con una velocidad inicial, eso va a realizar una trayectoria, no queda otra, ¿no? Una parábola, un tiro oblicuo. Tenemos una sola fuerza externa, las fuerzas internas no importaron. Es más, si yo acá hubiese tenido un resorte entre las llaves, hubiese sido lo mismo. Se estaba moviendo así, pero el centro de masa hubiese hecho un tiro oblicuo. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, y eso explica, no sé, Marcelo estaba viendo ahí, vi medio por arriba, una partecita por lo menos estuvo conectado, que hizo un problema de una granada que subía y explotaba en algún punto. Bueno, entonces uno puede saber que el centro de masa sigue este tiro vertical, va y vuelve. Y con eso puedo saber qué pasaba sabiendo lo que le pasa a algunos pedazos, sabiendo cómo es la explosión, cómo es la explosión, uno puede deducir qué pasa con el resto de los fragmentos. Bueno, pero básicamente este es el resumen de lo que tenemos. Fíjense qué pasa, qué es esto, ¿no? Esto de aquí, voy un poco antes, la suma de todas las fuerzas externas, ahí hay otro de los puntos importantes, la suma de las fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración de cada una de estos, pero pensado como derivada, ¿no? Esta es la derivada de, a ver si queda claro así, la derivada con respecto al tiempo, que es lo que puse ahí abajo, ¿no? De la masa total por la velocidad del centro de masa, o lo que es lo mismo, m1 por v1 más m2 por v2, ¿esto es cierto? ¿Eso de ahí es sí. cierto? Sí, ¿no? Porque si derivo, me queda, la masa es constante, me queda masa 1 por la aceleración 1. ¿Y qué pasa entonces si la suma de fuerzas externas vale 0? Esto de aquí se llama M1, B1, M2, B2, M3, M3. ¿Qué es eso? Una constante de movimiento. Bueno, si la suma de fuerzas es 0 es una constante de movimiento, pero ¿qué es del sistema? Es los momentos de cada una de las partículas, ¿no? Es P1 más P2 más P3, ¿sí? Sí. Y eso va a ser una constante de movimiento, exacto. Esto es el P del sistema, ¿sí? Que es P1, P del sistema es P1 más P2 más P3. Pero también es la masa total, M1 más M2, M3, por la velocidad del centro de masa, ¿sí? Por definición, esto también es el P del sistema. ¿Se ve? Y eso también se va a mantener constante. Así que si no hay fuerzas externas, la velocidad del centro de masa también se mantiene constante. Y las Y la masas no cambian. aceleración va a ser nula, porque es la derivada. ¿Cómo? La aceleración va a ser nula, digo. La aceleración va a ser nula. La aceleración del centro de masa va a ser nula. Bueno, todo esto, para tenerlo muy presente, el P del sistema, el P del centro de masa. ¿Qué pasa si la suma de las fuerzas externas, si la suma de las fuerzas externas es igual a 0? Entonces, 0 como vector, es decir, puede ser 0 en alguna componente, en otras no, pero en las componentes que vale 0, no necesariamente en todas pero en esas componentes, entonces, el P del sistema en esas componentes, no lo estoy escribiendo muy bien que digamos, el P del sistema es igual es constante como vector, ¿no? Es vector constante, voy a ponerlo un poco más explícito si queda claro, es un vector constante. ¿Sí? Entonces, podríamos tener que la suma de las fuerzas externas
sea 0 componente X o componente Y. Entonces, el P del sistema, en cada una de esas componentes X, el P del sistema no vector, sino componente X, es constante. Si no acá el P del sistema componente Y es constante. Si esto es componente a componente, si la suma de las fuerzas externas es 0 en alguna componente, pero las externas, entonces el P del sistema en esa dirección va a ser 0. Eso es importante, no necesitamos conocer que las fuerzas externas sean 0 en toda dirección ¿sí? Nos alcanza con alguna para sacar conclusiones. Fíjense qué poderoso que es esto que estamos viendo y el punto del centro de masa, qué importante es para un sistema de partículas. A veces no necesitamos conocer qué le pasa a todas las partículas. Bueno, hagamos algunos problemas. ¿Me van siguiendo ahí? Sí. Sí. No voy a hacerlo el problema, pero ahora después les pongo el cuatrimestre pasado, me hicieron algunas preguntas sobre el problema que hizo Marcelo, que es estas granadas que explotan, ¿no? La granada es uno de los problemas de la práctica, que llega a la altura máxima y explota. Y esa misma granada llega a una altura menor en otro punto y explota antes. Y hace preguntas sobre eso. ¿Sí? ¿Lo tienen presente el problema que resolvió Marcelo? Sí, sí, el que hizo a lo último. Claro, el último problema, No ¿no? lo cerramos igual, o sea, no lo terminamos del todo. No lo terminaron, lo plantearon. Claro, sí, plantear sí. Bueno. Lo podemos hacer completo. Bueno, pues me hicieron preguntas el cuatrimestre pasado y la clase que dimos el cuatrimestre pasado, la pueden ver, planteamos el problema de la granada, pero que no explota en forma horizontal, ¿no? Porque cuando uno pone uno de estos fuegos artificiales, ¿no? Uno diseña que la explosión sea puede ser que, es decir, uno pone los resortitos que mantiene unida, en este caso son cosas químicas, ¿no? Pero que exploten en determinada dirección, puede ser horizontal, puede ser en un plano oblicuo, ¿no? Ustedes ven los fuegos artificiales cuando explotan en algún plano en particular, ¿no? Algunos en forma horizontal y otros en algún otro plano. Es decir, las fuerzas de interacción están orientadas en algún plano. Y en el caso del problema que está en la práctica, están orientadas en forma horizontal, ¿sí? Explota en forma horizontal, es decir, las fuerzas internas son horizontales. Eso podría estar en algún plano inclinado y así hicimos en el problema, el cuatrimestre pasado, el problema, hicimos una granada pero que explota en alguna dirección. No necesariamente tiene que ser horizontal, eso es lo que quería decir. Pero bueno, hagamos algún problema un poco más tranquilo. Después hacemos ese si quieren. Por ejemplo, podemos hacer el problema, no sé, el problema 9, ¿les parece? Bueno, ¿intentaron hacerlo? No, todavía no empezaron, ¿no? ¿Con esto? Todavía no. Yo todavía no arranqué la guía. Bueno, el problema 9, veámoslo. A ver, un problema tranquilo. Si tenemos problema 9 de la práctica, dice, si para las partículas de las figuras ubicadas en una mesa horizontal sin rozamiento, sabemos que, bueno, M1, voy a ponerlo acá, M1 por V1, M1 tiene velocidad V1, esto está en el eje Y, en el eje X, tenemos en el sistema de coordenadas también, en el eje X tenemos una partícula M2 que tiene una velocidad V2, vectorcito V2, esta está localizada a 3 metros del origen y la otra está localizada a 4 metros del origen. Pero en dirección Y, la otra una en dirección Y y la otra en dirección X. Sabemos que M1 es igual a 4 kilos. Dice M2 es igual a 6 kilos.
B1 dice que es 2 metros por segundo en X versor, en Y versor, es lo mismo, ¿no? B2 es igual a 3 metros por segundo en J versor, que para nosotros es lo mismo que Y versor, como quieran llamarlo ustedes, me da lo mismo, pueden elegir la convención que quieras en la práctica, en la que quieran. En la práctica, a veces usamos una, a veces usamos otra. Les resulta familiar, ¿no? X versor o prefieren IJK. Creo que se Es entiende, lo profe. mismo. Sí, se entiende, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué nos pregunta el problema? Determinar el momento angular total del sistema respecto al origen O y el centro de masa. Verificar la relación entre ellos. Bueno, primero, vamos por partes. Claro, vamos a hacer demasiado rápido. Momento angular. Me fui a momento angular. Pero, bueno, busquemos primero, antes de pasar al problema 9, busquemos que también es interesante. ¿Cuál es el diagrama del cuerpo libre? ¿Qué fuerzas tenemos actuando? Eso es fundamental. ¿Qué fuerzas tenemos actuando sobre la masa 1? Esta es vista desde arriba. Y vista lateral, tenemos las fuerzas, ¿no? Actuando sobre M1 y M2. ¿Qué fuerzas tenemos actuando sobre M1 y M2? Normal y peso. Claro, tenemos el peso 1 y la normal 1, ¿no? Aquí tenemos el peso 2 y la normal 2. Nos dice que hay... ¿y qué pasa con esta peso 1 y normal 1? Peso 2 y normal 2. Se compensan. Se compensan, ¿no? La suma de fuerzas en la dirección perpendicular es 0, ¿por qué? Porque no hay aceleración en esa dirección, ¿no? Ustedes pueden ya saberlo. Entonces, la fuerza neta externa vale 0. Pero en la dirección perpendicular al plano, la dirección Z, no cambia la posición, así que no nos interesa, ¿sí? Por más que no sea 0, bueno, tiene que ser 0 porque no cambia la posición, la suma de todas esas fuerzas tiene que ser 0. ¿Hay fuerzas de interacción? No. Entre las dos partículas. Sí. No. No pareciera, ¿no? Son estas dos masas moviendo en una mesa sin rozamiento y no nos dice que haya ninguna fuerza de interacción entre ambas, ¿no? Podemos calcular ¿qué va a pasar con las dos partículas? ¿Se van a chocar, parece? Puede ser que se choquen o no, pero en todo caso, ¿qué es lo que se va a mantener algo constante en este movimiento? ¿Y qué es? La cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento del sistema, o si quieren, la velocidad del centro de masa del sistema. Entonces, localicemos, eso se va a mantener constante, porque no hay fuerzas externas actuando, por lo menos en el plano XY, no hay fuerzas externas. Externas. El plano, ¿no? En plano XY, no hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no hay fuerzas externas, el P1 más P2, por lo menos en X en Y, ¿no? En el plano, estás en X en Y, esto se va a mantener. Y también la velocidad, que es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo, la masa total por la velocidad del centro de masa, también es constante en este plano. ¿Cómo buscamos el centro de masa, la velocidad del centro de masa y el centro de masa de este sistema de partículas? Y a ver si... sí. Perdón, es como las pusiste en paralelo, digamos, si estaban como en distinto lugar. Ah, no, pues esta es la vista lateral, ¿no? Esto es Z. Ah, claro, está bien. Para ver, porque son las fuerzas que están actuando, son perpendiculares al plano. Si no, tendría que haber puesto una cruz y una flechita, ¿no? La punta de la flechita para... Sí, gracias.
Fíjense, cuidado con eso, ¿no? Con las vistas, el tipo de vistas tiene que estar claro. Vista desde arriba. Eso tiene que estar. Bueno, ¿Cómo entonces. sería vista lateral en este caso? Perdón, profe. Sí, decime. ¿Cómo sería vista lateral en este caso? No, vista de dónde? costado, ¿no? Tenemos las dos masas apoyadas sobre la mesa, apoyadas sobre una mesa sin rozamiento, y la vista de costado donde vemos el peso apuntando hacia abajo y la normal hacia arriba. Es decir, vemos, si querés, eje X y Z. Esta de acá va a estar, a ver, si pongo acá, voy a poner acá el eje Z y aquí el eje X. Voy a borrar esto de aquí. Claro, no, lo que a mí me confundía es que están a distinto y Claro, está distinto ahí, pero las veo a las dos. Si pongo Z para arriba y X para el costado, las veo las veo de costado, las veo las dos. Está bien una más lejos que la otra, pero las veo alineadas, ¿no? ¿Sí se ve? Esto es más para vos. Yo no lo llevo a ver, perdón, profe. no, yo tampoco, Es como perdón. estar mirando la mesa de costado. ¿Ves las dos cosas una al lado de otra? ¿O no? Claro, son las Pero dos. la Y no sería una altura, sería una posición en la mesa. Y Es como estaría para acá. un lado de la mesa como Y y otro lado de la mesa como Ah, X. lo pensás como plano. Claro, porque el Claro. plano es una mesa en realidad. Claro. Sí, ahora va. Gracias. Claro, el plano sería este eje X y eje Y, que son perpendiculares, y el peso y la normal para arriba. Si quieren el peso acá, la gravedad va así, ¿lo ven? Esta es la vista desde arriba. Y acá G va así. ¿Se ven? Vista de arriba, G, la veo apuntando hacia abajo, y en la otra, en la vista lateral, G apunta en la dirección Z, para abajo. Muy importante eso, poder verlo. Bueno, ¿y entonces, cómo calculamos la posición del centro de masa, la velocidad del centro de masa? Y ahora vamos a ver el tema de la parte del momento angular, que ya lo vieron con Marcelo, lo del momento angular, de una partícula, ¿no? Sí, Es la sumatoria de la masa de cada masa por la posición sobre la masa total. Perfecto. Y eso entonces nos va a dar una posición, fíjense, ¿no? Si tenemos acá, en un instante, este es el centro de masa en un instante. La posición del centro de masa puede ir cambiando con el tiempo, y vamos a ver eso. En el instante inicial, en t igual 0, que es lo que nos dan ahí, en t igual 0, voy a cambiar de color así, porque eso es más el planteo. Ahora vamos a resolver el ejercicio. Vamos a poner en t igual 0. En t igual 0, podemos calcular la posición del centro de masa, ¿sí? O vamos a llamarlo R del centro de masa. R del centro de masa. ¿Cómo lo calculamos? Hacemos la masa 1 por su posición. Masa 1 por R1 más masa 2 por R2 dividido masa 1 más masa 2. ¿Sí? ¿Cómo hacemos en este caso entonces? Masa 1, ¿cuánto vale? Voy a checar un poco así se ve todo. Masa 1, ¿cuánto vale? 4 kilogramos. 4 kilogramos. ¿Y R1? 3 metros en I sería. 3 metros en inversor, ¿sí? Más la masa 2, 6 kilogramos, ¿no? Y la posición 2 es 4 metros en X, ¿no? Sí. Sí. ¿Se ve clarito eso ahí? Dividido la suma de las masas, que es 6 más 4, 10 kilogramos, ¿no? Fíjense que los kilogramos salen factor común y se me van. Y está bien, porque esto nos tiene que dar una posición en metros en cada componente. Bueno, ¿y cómo nos da esto? 3 por 4, 12, dividido 10. 6 quintos. 6 quintos o 1,2, ¿no? Metros.
en I más 6 por 4, 24 dividido 10. Bueno, hagan la cuenta, pueden hacer la cuenta. 12 quintos o 2,4 en X. Perfecto. Metros en X, ¿sí? Bueno, y si buscamos ese punto, ¿dónde va a estar ese punto? Fíjense, 1,2 metros en Y. Lo puedo dar vuelta, ¿no? Puedo poner primero el eje X. Más fácil, ¿no? 2,4 metros en X más 1,2 metros en Y. Esto es lo mismo. O lo podría haber escrito así, como par ordenado, pues esto está en cartesianas. 2,4 metros, coma, bueno, punto y coma, 1,2 metros. ¿Sí? Un vectorcito, el plano XY. Eso está por acá, ¿no? 2,4, fíjense, 2,4 va a estar más cerca de qué masa. De la que tiene más peso. De la que tiene más, claro, de la que tiene más masa, que es la de 6. Entonces, 2,4, fíjense, está 2,4 por acá y 1,2 más lejos que de la otra. No está justo a mitad de camino, sino que está, si ustedes trazan el punto, este punto de acá justo está en la línea que une las dos masas. Verifiquen eso. Está en la línea que une las dos masas, pero está más cerca de la masa 2. ¿Cómo sé que está en la línea que une las dos masas? Si están haciendo análisis matemático, saben que esto de aquí termina siendo la ecuación paramétrica de una recta, ¿no? Esto M1, R1 más M2, R2, eso está en la línea que une R1 con R2. Porque es una constante, si distribuyen M1 más M2, lo distribuyen, lo ponen M1, claro, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Esto es de análisis, ¿no? M1 dividido M1 más M2 por R1 más M2 dividido M1 más M2 por R2. Esto está en la línea que une a R1 y R2. Se puede demostrar sin mucha vuelta. Eso va a ser un punto más la diferencia por una constante. Se puede. Eso es una ecuación paramétrica de una recta. De la recta es un punto de esa recta. Bueno, está en la línea que une las dos masas. Si tenemos 3, va a estar en algún centro. Si son las masas iguales, va a estar en el centro geométrico. Eso es importante tenerlo claro. Esta ecuación nos va a dar el centro geométrico si las masas son todas iguales. Si no, va a estar más cerca de una de las masas que de las otras. Si están en el espacio, va a estar en el centro geométrico si son masas uniformes, va a estar en el centro de todas las masas. Tiene el centro geométrico, ¿no? ¿Se ubican? Si estas masas están formando un círculo, va a estar en el centro del círculo. Si están formando un cuadrado, va a estar en el centro del cuadrado, ¿no? Si son masas iguales. Bueno, ¿y qué pasa con el momento del sistema? ¿Qué pasa con el momento del sistema? Así puedo poner todo junto. ¿Qué pasa con el momento del sistema? ¿Lo conocemos? ¿Se mantiene constante? Dijimos que sí, ¿no? Si no hay fuerza, el P del sistema se mantiene constante porque no hay fuerzas en el plano XY. ¿Cuál es ese momento inicial a t igual 0? P del sistema en t igual 0. ¿Cuánto vale? La masa total por la velocidad del sistema. Claro, la velocidad del centro de masa. O lo que es lo mismo, Claro, sí. masa 1 por V1 más masa 2 por V2. ¿Sí? Ese es el P del sistema. En este caso, ¿cuánto vale? Hagámoslo. Masa 1, 4 kilogramos. V1, ¿cuánto vale V1? 2 metros por segundo en X. Masa 2, 6 kilogramos. Y la velocidad 2, 3 metros por segundo en Y. Bueno, ¿y esto cuánto va?
8 kilogramos por metro sobre segundo en X, 12 kilogramos por metro sobre segundo en Y. Bueno, lo que sabemos es que esta magnitud, que es el P del sistema, o la suma de los P, ¿no? P1 más P2, ¿qué va a pasar con esto? Esto se va a mantener constante. Profe, ¿no es 18? ¿Cómo? ¿No es 18? 6 por 3. ¿Estás segura de eso? Sí, estás con 18. Entonces saqué 12, no sé. 6 por 3, 12. Gracias. De vuelta al 12. 18. Sí, fundamental saber multiplicar para esta materia. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular? Bueno, ahí tenemos el P del sistema. El P del sistema se va a mantener constante. ¿Cómo hacemos para calcular la velocidad del centro de masa? Que también se va a mantener constante. Si el P del sistema se mantiene constante, este P del sistema es, dijimos, la masa total, es 10 kilogramos, por la velocidad del centro de masa, es igual al P del sistema. Uy, ¿cómo estoy para escribir? ¿Sí? Y acá podemos calcular la velocidad del centro de masa. ¿Cuánto vale la velocidad del centro de masa? 8 kilogramos. Resulta muy sencillo esto. ¿Hago algún ejercicio más complicado? Yo quiero más 18 kilogramos por metro sobre segundo en Y, dividido 10 kilogramos, ¿no? Bueno, hagamos la cuenta completa. Entonces nos queda 0,8 metros por segundo, el kilogramo se me va, metros por segundo en X, más 1,8 metros por segundo en Y. Esta es la velocidad del centro de masa. Y esta velocidad se va a mantener constante, es vector constante. Vector constante. Es decir, constante en el tiempo, ¿no? Inicialmente vale esto, pero esto se va a mantener constante. Entonces, ¿cuál va a ser la trayectoria del centro de masa? Un MRU. Claro. Y entonces, podemos hacer, ¿cómo les queda la trayectoria del centro de masa? A ver si lo ubicamos acá. Tenemos la posición inicial del centro de masa. No sabemos lo que le va a pasar a cada masa. No sabemos si van a chocar o no, pero lo que sabemos es que el centro de masa va a seguir una línea recta. ¿Podemos graficar ahí la velocidad del centro de masa? La tenemos, ¿no? ¿La tienen ustedes? Nos dio, ¿cuánto nos había dado? 0,8 y 1,8, ¿no? 0,8 en X, bueno, podemos poner algo proporcional porque en realidad las unidades son distintas, ¿no? Pero si nos movemos 0,8 y 1,8, ¿sí? Hago una posición aproximada. Por acá va a estar la velocidad del centro de masa. Vectorcito. ¿Se ve? Lo vuelvo a dibujar. Lo vuelvo a dibujar abajo, pues es un lío, si no. Y fíjense, vuelvo a dibujarlo. Tengo. Profe, Sí. si chocan tendríamos un choque plástico, ¿no? No lo sé. Podemos plantearlo. Podemos plantear las distintas posibilidades. Voy a volver a 1. Igual para saber si es un choque plástico te tendría que decir el enunciado, porque vos no sabés si se van a quedar o no juntas. Exactamente. No podemos saber. Por eso decía, vamos a plantear las distintas posibilidades, porque en principio no sabemos. Acá está la posición del centro de masa inicial. Este es el R del centro de masa a tiempo cero. Ese de ahí. Y podemos poner acá arriba la velocidad del centro de masa, ¿no? Podemos. ¿Por qué puedo poner en un. Esto es XY, ¿no? Esto es XY. Acá puedo sobreponer la. Qué feo ese, ¿no? La velocidad del centro de masa lo puedo superponer a una trayectoria, ¿no? Porque yo sé que
la velocidad de una partícula, ¿cómo es a la trayectoria? Quiero hacer una recta. Tangente. Tangente, exactamente. Por más que no tenga... Queda claro si lo puedo poner ahí. Bueno, prefiero mover el centro de masa. Muevo el centro de masa. Oh, y ahora borré todo. Creo que los chicos... Bueno, usted se entiende, ¿no? Eso está aplicado ahí al centro de masa, ¿no? No es que está aplicada, ¿no? Es la trayectoria del centro de masa. Es decir, el centro de masa va a ser una trayectoria rectilínea. ¿Puedo calcular la ecuación del centro de masa? Yo no sé qué va a pasar, si van a chocar, se van a deflectar, qué va a pasar con ellas, pero sé dónde va a parar el centro de masa todo tiempo hasta que parezca una fuerza externa, hasta que aparezca una fuerza externa y me cambie eso. El tema, profe, es que si queremos que la masa siga una trayectoria, o sea, que siga un MRU, necesitamos que el choque sea un choque plástico, ¿no? Vamos a ver eso, vamos a ver Para eso. que continúen juntos los dos cuerpos. Vamos a ver eso. Bueno, primero, veamos cómo queda la ecuación, la posición del centro de masa para todo tiempo. ¿Se animan? Posición del centro de masa para todo tiempo. Profe, ¿no podés subir un segundo que me quede en la velocidad? Sí. Le saco una foto rápido. Chico más, así está bien. No, así va perfecto. Gracias. Ya está. Gracias. Buenísimo. ¿Cómo queda la posición del centro de masa para todo tiempo? ¿Podemos hacerla? Sabemos que la velocidad del centro de masa va a ser constante. Esta va a ser la posición del centro de masa como vector a tiempo cero más la velocidad del centro de masa, que eso no depende del tiempo, por t. ¿Sí? Si sabemos que la velocidad de esta partícula, centro de masa, que no es una partícula, que es un punto entre las dos partículas, se mantiene constante como vector, la velocidad por el tiempo más la posición inicial me da la trayectoria del centro de masa. Sería como un MRU, pero con vectores, sería en 2 dimensiones. Es claro, es que justamente yo sé que el centro de masa se mueve con velocidad constante, como vector, bueno, se va a mover con velocidad constante en X y se va a mover con velocidad constante en Y. Podemos hacerlo en X y en Y por separado. También lo podemos poner vectorial. Yo lo puse vectorial, pero podríamos haberlo hecho en X y en Y por separado, porque se va a mantener la velocidad del centro de masa en X, se va a mantener constante. La velocidad del centro de masa en Y se va a mantener constante. ¿Qué pasa con la velocidad del centro de masa en Z? No varía. No varía, vale cero, ¿no? No nos importa, por encima vale cero todo el tiempo, está todo en el plano. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo acá le pongo un resorte entre las dos masas estas? Si ponemos un resorte, ponemos una fuerza de interacción, ¿cambia esto? No, porque aparece fuerza interna, ¿no? Porque son fuerzas internas, exactamente. Entonces, no sé qué va a pasar si yo pongo un resorte entre las dos masas. Yo sé que el centro de masa, sí o sí, va a seguir esta trayectoria. Sí o sí, si yo digo en un tiempo posterior, esto puede estar rotando, girando una masa alrededor de la otra, pero yo sé que, y trasladándose, seguro se van a tener que estar trasladando de tal manera que el centro de masa, que es un punto que tiene que ver con cuál es más pesado, si hubiesen sido de las dos de igual masa, sería con la posición central, es decir, entre las dos partículas, el punto central entre las dos partículas, va a seguir esta trayectoria. Fíjense qué poderoso esto que acabamos de ver, ¿no? No me importa la interacción que haya entre ellas. No me importa si hay un choque, si hay un elástico, si pasa un choque, si quedan plásticamente unidas, mejor. Va a ser la trayectoria de las dos partículas, va a ser el centro de masa, la trayectoria del centro de masa. ¿Sí? ¿Me van siguiendo ahí? Perfecto, profe. Ahora la pregunta es, ¿esto rota o hace así? Porque eso también es interesante saber. ¿Esto va a rotar? ¿Va a haber una rotación alrededor del centro de masa? Tiene que ser alrededor del centro de masa, porque el centro de masa sigue esa trayectoria rectilínea. Si hay una rotación, tiene que ser alrededor del centro de masa.
El centro de masa sigue esa trayectoria rectilínea. Pero puede ir a cualquier lado o no. ¿Cómo? Si bien sigue esa trayectoria, puede ir rotando o no. Sí, pero en este caso particular, ¿rota o no rota? ¿Cómo sé si rota o no rota? Porque si rota, va a rotar. Y la pregunta, ¿mantiene esa rotación? ¿Qué es lo que mantiene constante en esa rotación? ¿Sí se entiende? Ahora tengo esa inquietud. Sé bastante de la trayectoria, sé que el centro de masa va a seguir una recta, sé que las partículas van a tener que acompañar esa recta si giran o si hacen así, ¿no? Si hacen así y van siguiendo esa recta. Es decir, si conozco la posición de una, necesariamente conozco la posición de la otra. Al conocer el centro de masa, necesariamente conozco la posición de la otra. Pero me pregunta si van a rotar o no. ¿Cómo sé? Hay que calcular el torque o no. Bueno, va a haber... ¿Vieron torque, no? ¿Vieron torques? ¿Se vieron torques? O sea, sí, no sé, en UA 21 más o menos, sí, pero no tanto. ¿Con Marcelo? No. Con Marcelo vimos torque al hablar del momento angular. Bueno. Que la derivada del momento angular respecto del tiempo sería el torque. Exactamente. ¿Vieron el momento angular para una partícula? Claro. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, acá, ¿cómo era el momento angular para una partícula? Vamos a eso, momento angular. Vamos a usarlo porque nos... Justamente. Vamos a adelantar un poquito, pero no tanto. Acá se va a cumplir que va a ser la suma también. Acá va a ser, fíjense, ¿cómo es el tema del momento angular? De vuelta tenemos, ¿se acuerdan? Nuestro sistema de fuerzas, tenemos si pongo 3 masas, no importa, 3 masas, voy a poner F1, F2, así en general, ¿no? Y tenemos las fuerzas internas, F1, 2, F2, 1, y acá, qué sé yo, F3, 2, y perdón, esto sería 3, 2, y esto es 2, 3. La fuerza que 2 le hace a 3, ¿no? Bueno, al revés, esto le puse F2, 1. Fuerza que 1 le hace 2. Está bien, bueno, las puse al revés, ¿no? La fuerza que 3... La fuerza que recibe 2 de 3, y esta es la fuerza que recibe. La fuerza que recibe 3 dividido 2. ¿Sí? Son las fuerzas internas. Se me mezclaron. Bueno, ahí, fíjense, tenemos un sistema de partículas con estas fuerzas, no importa. Tenemos las ecuaciones de Newton, ¿no? Que dice F1 más F1, 2. ¿Sí? Esto es un poco distinto, es igual a masa 1 por aceleración 1. ¿Se acuerdan, no? Tenemos el sistema de partículas F2 más F2, 1 más F2, 3 masa 2 por aceleración 2, y después tenemos F3, 2 masa 3 por aceleración. Bueno, ¿qué hizo ahí Marcelo? ¿Se acuerdan? Para una partícula, lo que dijo es, ¿qué pasa si elegimos algún punto del espacio, un origen, y tomamos el producto vectorial con ese punto del espacio? Y ahí definió lo que era el torque respecto a ese punto del espacio, ¿no? Agarró una ecuación, y lo que dijo Marcelo ahí, dijo, pongamos el origen en algún lado, acá necesitamos un origen en algún lado, y tomó el producto vectorial con ese origen. Puso R1 por F1, acá es la R1 por todo esto, ¿no? Y de este lado también, R1 por producto vectorial esto. Y acá hizo R2, producto vectorial, la suma de todas estas fuerzas, y acá R3, ambos lados, ¿no? De este lado lo mismo.
importa el orden, así que ojo con eso, es ponerlo a la izquierda, R3, hizo el producto vectorial, ¿no? Fíjense, cuando hace el producto vectorial, hay algo interesante que pasa, y suman estas ecuaciones, cuando hace el producto vectorial y suman estas ecuaciones, les queda, fíjense, R1 por F1, que es una fuerza externa, acá queda más R1, ¿ven? Siguiendo ahí, R1 por F12, y acá me queda más R2 un segundo que se me... más R2 por menos F12. Es la misma fuerza, pero la di vuelta, ¿no? Y acá me queda... Estoy sumando todo, ¿no? Estoy sumando todo. Me queda, es esta por esta, más R2 por F2. Y acá me queda más R2 por F23. Y acá me queda más R3 por menos F23. Y si que sacamos factor común, y del otro lado nos va a quedar R1 por masa 1, aceleración 1, más R2 por masa 2, aceleración 2. ¿Me van siguiendo acá? R3 por masa 3, aceleración 3. Bueno, si ponemos todo esto junto, fíjense que acá les va a quedar R1 por F1 más R2 por F2, que son las únicas fuerzas externas que hay, y en el medio les va a quedar R1 menos R2, es el vector diferencia, R1, puse ese menos, se lo puse a R2 acá, este menos de acá, se lo puse a R2, y me queda R1 menos R2, producto vectorial F12. Más, y acá me queda lo mismo, R1 menos R3, lo pongo acá abajo, R1 menos R3, producto vectorial F23. Es decir, con las fuerzas internas les queda el producto vectorial de la diferencia de vectores. Y eso, fíjense, si las fuerzas estas internas si las fuerzas... fíjense una cosa, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? R1 por F1. Bueno, si las fuerzas internas apuntan en la dirección que une las partículas, ese producto vectorial da necesariamente 0. ¿Eso ocurre? Porque R1 menos R2 es el vector que va de 1 a 2, ¿no? Perdón, sí, que va de 1 a 2. ¿Me van siguiendo? R1. ¿Quién es R1 menos R2? Este es el vector R1 menos R2. ¿Se ve? Ese vector que va de 1 a 2. Y fíjense que es paralelo, es decir, va en la misma dirección que F12. ¿Qué pasa con el producto vectorial cuando dos vectores van en la misma dirección? Aunque tengan sentido. Vale 0. Si son colineales, es decir, si tienen la misma dirección, pueden tener sentido contrario, pero si tienen la misma dirección, ese producto vectorial vale 0. Y lo mismo acá. R1 menos R3, si a R1 le quito R3, me queda... no, esto era R2 menos R3. ¿Sí? Era R2 menos R3, ¿no? Era R2 menos R3. R2 menos R3. Si a R2 le quito R3, me queda algo que va así. Este vectorcito. Y de vuelta es paralelo
a F23, por ejemplo. Y ese producto vectorial de vuelta me da 0. Y fíjense que se van, todas estas fuerzas internas se van, y me queda, se van de esta manera, ¿no? Que justo me queda el producto vectorial de algo que es colinial. Eso pasa siempre. Y me queda, justamente, me va a quedar algo que es dependiendo solo de las fuerzas externas. R1 por F1 más R2 por F2. Y esto es igual a R1 por F1 a 1 más R2 M2 a 2 más R3 M3 a 3. Y esto es lo que dio Marcelo para una partícula. Es muy parecido, porque el Marcelo les dio R1 por F1 igual a R, les dio esta partecita de acá. Pero acá me queda la suma, Marcelo les dio esto para una partícula, pero acá me queda la suma de esos. Las fuerzas internas se fueron todas. Y se acuerdan que Marcelo les definió a partir de esto, esto de acá, ¿qué es? El torque de F1 respecto de ese origen, ¿no? Torque de F1 respecto de O. ¿Sí? Ese es el producto vectorial. Así lo definimos, lo llamamos torque, es decir, fíjense que tiende a ser, es como un brazo de palanca, ¿no? Si hay una fuerza aplicada, esta fuerza F1 aplicada respecto a este origen, tiende a hacer rotar, si eso fuese una cosa rígida, la tiende a hacer rotar, ¿no? Una llave de tuercas o algo, esa fuerza tiende a hacer rotar a ese vectorcito. Tiene que ver con la rotación respecto de ese origen. Y fíjense que R1 por masa 1 a 1, ¿cómo lo definió Marcelo? Es la derivada, esto es la derivada con respecto al tiempo de R1, producto vectorial M1 por B1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Están seguros? Si yo derivo acá, fíjense que es un producto vectorial, pero la derivada funciona igual que el producto común, eso se puede probar. Si yo derivo acá, me queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿no? No es lo mismo. ¿O sí? Si yo derivo esto, ¿qué me queda? La derivada del primero, que es B1 por M1 B1, más R1 por M1 A1. ¿Es lo mismo que lo que puse ahí arriba? No, no es lo mismo. No es lo mismo, pero ¿qué pasa con B1 producto vectorial M1 B1? Es el mismo vector por un escalar, el producto vectorial sería 0, ¿no? Eso es 0. Entonces termina siendo lo mismo. Termina siendo lo mismo. Entonces, fíjense que al final la conclusión es que la suma de los torques más R2 por F2 termina siendo igual a la derivada con respecto al tiempo. Es cierto, entonces, es R1 producto vectorial M1 B1, y esto es lo que llamamos L1, más la suma de estos L's. R2, producto vectorial M2 por B2. Es L1 respecto de O, ¿no? Todo respecto de O. Ok. Sí. Pero la derivada está bien porque O está fijo. Se supone que O está fijo, ¿no? No me cambie, ¿no? La derivada está bien, ¿sí? Más R3, producto vectorial M3B3. Bueno, les queda la suma de los L's, la derivada de la suma de los L's. Y si no hay torques externos, ese L se mantiene constante. Y ese L tiene que ver con la rotación del sistema respecto de este origen, ¿no? Con la rotación respecto de este origen. Entonces tenemos forma de ver si hay rotación o no hay rotación, viendo qué pasa con L. Porque si L se mantiene constante, la rotación se va a mantener constante. Y como sabemos que en el problema que vimos arriba, el centro de masa sigue una trayectoria rectilínea, la rotación alrededor del centro de masa se va a mantener constante.
Bueno, y en este problema particular podemos calcular cuánto vale el L inicial y eso se va a mantener constante porque no hay fuerzas externas, entonces no hay torques externos respecto del origen. Por ejemplo, este origen O. Elegimos el origen O como origen de todo. Y ahí podemos saber si esto va a rotar o no va a rotar respecto del centro de masa. Y cómo, o sea, nos debería dar que el momento angular sea cero para que no rote o no. Claro, si el momento angular vale 0, esto no va a rotar. Y si es igual a 0, perdón, si vale 0 no va a rotar, y si es distinto de 0 va a rotar. Y podemos saber la dirección en la que va a rotar. Bueno, ¿cuánto vale L respecto de este origen para cada una de estas masas? ¿No? Acá supongamos que no tenemos resorte, nada, lo vuelvo a escribir así nos queda más fácil. Volvemos al problema anterior. Esto era medio general, pero volvemos al problemita. Vamos a ver si esto rota o no rota. Teníamos la velocidad por aquí, la velocidad por aquí. ¿Y cómo calculábamos esto va a ser nuestro origen? Ese es nuestro origen y queremos calcular L, pero, ¿por qué se mueve? L. ¿Cuánto? L1 más L2 se va a mantener. Es un vector constante. ¿Por qué es un vector constante? Porque no hay torques de fuerzas externas. ¿Por qué no hay torques de fuerzas externas? Porque no actúan fuerzas externas. Porque las fuerzas externas en cada punto se anulan. Es decir, la fuerza externa neta en cada punto vale 0. La normal y el peso se anulan, la normal y el peso se anulan. No hay fuerzas externas netas en cada punto. Ojo con eso, que puede haber que no haya fuerzas externas netas en el sistema, pero puede haber en cada punto, hay que ver qué pasa en cada punto. Acá en cada punto las fuerzas netas se anulan. ¿Sí? Porque los torques son punto a punto. Entonces, no hay fuerza neta punto a punto. No hay. Entonces, L se va a mantener constante. L1 más L2 se va a mantener constante. ¿Y cuánto vale L1? En este caso valdría 0, ¿no? Es M1 por R1. Bueno, puse la M adelante, ¿no? R1 por D1. Y L2, si quieren, bueno, es R2 por M2, D2. ¿Vale 0? Veamos, ¿quién es R1? R1 es la masa 1 valía 6, ¿no? ¿Tienen ahí a mano? La masa 1, 4. Ah, la masa 1, 4. Entonces esto es 4 kilogramos. ¿Y R1? $3 metros en J en Iversor, perdón. Inversor. Producto vectorial, la velocidad 1, que valía 2 metros por segundo en Iversor, ¿no? Perdón, esto es 3 metros en Iversor, en Iversor I, más 2 metros por segundo, perdón, por 2 metros por segundo en X versor. Son dos vectores perpendiculares. R, que va, fíjense, R1 va en esta dirección, y B1 tiene dirección perpendicular. El producto vectorial es el producto de los módulos en la dirección que sigue la regla de la mano derecha. Sí, no va a ser 0 ese producto vectorial. De hecho, va a dar, fíjense, si pongo mi pulgar en la dirección de R y el índice en la dirección de la velocidad, me va a dar hacia adentro, el producto vectorial hacia adentro de la pantalla. Me va a dar en menos z. Hagan la cuenta ustedes. Y por X va a dar en menos z. Y es el producto de los módulos. Bueno, y para la otra partícula,
acá me queda R2 es 4 metros en X versor, más, y esto es 6 kilogramos, perdón, por 6 kilogramos, y tenemos la velocidad que vale 3 metros por segundo en X versor. Perdón, en Y versor. Profe, ahí no importa de qué lado va la masa del producto vectorial. Bueno, es una constante. Al final Claro, es un no producto, varía. claro, es lo mismo. Es una constante por un vector, ¿no? Si tenemos A, producto vectorial B, y multiplicamos por una constante, es lo mismo que esa constante ponérsela a, o es lo mismo poner esa constante a B. Asociar esa constante con cada uno de los vectores da lo mismo. Eso es propiedad del producto vectorial. Así que da lo mismo donde uno pone esa constante, da lo mismo. Profe, L nosotros lo habíamos definido como R por P, ¿no? Claro, R por P, es más parecido a esto de acá, ¿no? Yo el tema es que acá la puse la masa adelante, pero lo podría haber puesto, esto es R por P. Pero, R por P y acá es lo mismo, pero puse la masa adelante. O sea, sigue siendo R por P. Esa masa la podemos poner multiplicando cualquiera de los dos vectores, ¿no? No, es indistinto. Por esta propiedad que puse acá. ¿Sí? Pues puedo ponerla adelante. Porque fíjense que da el producto, al final va a dar el producto. Esto va a dar el producto de los módulos, que es 4 por 3, 12, 24 kilogramos por metro sobre segundo, metro cuadrado sobre segundo, en menos z versor. Y este otro va a dar x por y me da en z. 3 por 6, 18. 18 por 4. 72. Sí. En Z. Este sí en Z. Y si suman estos dos L's, fíjense que nos va a quedar un L, la suma, L1 más L2, que es el que se mantiene constante. L1 más L2. Me va a quedar, ¿cuánto es? 72 menos 24. 48. 48, ¿no? 48 kilogramos metro cuadrado sobre segundo en Z. Este sistema de partículas va a terminar rotando, y sabemos la dirección y sentido en el que va a rotar. Fíjense, este positivo, si es positiva la rotación, quiere decir que si yo pongo la dirección el del pulgar en la dirección del L total, en la dirección en que se cierra mi mano va a ser la dirección de rotación neta. Así que esto va a rotar en el sentido, tengo que mirar un reloj, ¿cómo es esto? En el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿sí? Va a rotar en el sentido contrario de las agujas del reloj. Es decir, estas dos masas, no sé si los puedo ver acá. Pero cuando movés los dedos así, Mario, yo lo veo en el, o sea, lo veo en el, o sea, bueno, ahí está, ahora sí. Estas masas van a rotar de esa manera. Van a rotar, claro, tal vez se me ve al revés a mí, ¿no? Porque Sí. está despejada la pantalla. Bueno, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Lo tengo que hacer al revés. Bueno, no puedo. Fíjense ustedes, pero en la rotación de Z, entonces las dos partículas estas podrían estar dadas tal que la combinación de masas por velocidades es esa suma de cero, y eso va a estar oscilando alrededor del centro de masa. Pero esto va a estar, además de oscilando, va a estar rotando alrededor del centro de masa, y en ese sentido. Y eso se va a mantener constante. Veamos un ejemplo. Otro ejemplo. Bueno, terminemos este problema y después veamos un ejemplo más. Si querés, después te hago uno el de perihelio y afelio.
Perfecto, buenísimo. Claro, ese problema, buenísimo. Bueno, acá nos pide. Sí. Sí, ¿quién? ¿Por qué no hacerle los patinadores de conservación de... o es muy complicado para ellos todavía? No. No sé si es muy complicado. Bueno, simplemente les quería mostrar cómo quedaba el momento angular y que uno puede determinar al final el sentido de rotación del problema. Hagamos un problema un poco más sencillo. Este lo vamos a dejar ahí para terminar la clase que viene. Hagamos un problema más sencillo. Voy a poner, este es un problema que se tomó en un parcial. A ver si ustedes me pueden decir. Hay un agujero que es justo para que quede con el problema que vas a hacer vos, Cristina. Tenemos una masa unida por una cuerda, un agujero, y esto tiene una velocidad, esto está en el plano, estoy dibujando en perspectiva ahora. Este es un plano. Acá tenemos una velocidad perpendicular a esta cuerda, una masa, y acá se tira con una fuerza hacia abajo. Una tensión, pongámosle una tensión. Pero es una fuerza que alguien tira hacia abajo. ¿Sí? Inicialmente, esto está rotando en un movimiento circular. Esto no se mueve. Inicialmente, esto está rotando en un movimiento circular. Alguien tira hacia abajo y después termina esto rotando en un círculo de radio menor. ¿Se entiende el problema? ¿Puede repetirlo, profe, perdón? Sí, tenemos un problema donde voy a poner valores. Inicialmente, la masa está siguiendo un movimiento circular. Uy, Dios, mi letra. Inicialmente tenemos un movimiento circular uniforme. Tenemos la masa, la velocidad, el módulo de la velocidad es, vamos, 3 metros por segundo. La longitud del hilo a este punto, a este centro de rotación, esa L, que no se me mueva esto, esta L, pongamos que es 2 metros. Y la masa, por favor, no te muevas más, y la masa es de 5 kilos. Entonces, alguien tira de esa cuerda y de tal manera que el radio se reduce de 2 metros a 1 metro. Entonces, se tira de la cuerda con una fuerza desconocida, de hecho, una fuerza que puede ser variable en el tiempo, va a ser variable en el tiempo, de tal manera que el cuerpo termina haciendo un movimiento circular uniforme, o teniendo en realidad, bueno, termina teniendo movimiento circular uniforme de radio, o L igual a 1 metro. Pero terminas moviendo, y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad? ¿Con qué velocidad? Pero, ¿cómo es como que la longitud del hilo se reduce? Claro, alguien tira, fíjese cómo está tirando. Hay un agujerito, pasa el hilo, alguien tira y la longitud se reduce. No es que se reduce el hilo, sino que el hilo tiró y fue para abajo y quedó más corto el radio del círculo. Se redujo a la mitad del radio del círculo. Entendí. Sí, el hilo se mantiene si quieren constante, pero bueno, alguien tira. La pregunta es, vamos a hacer varias preguntas. ¿Cuánto vale esa velocidad final? Y la dejo a Cristina hacer el problema, si no, después podríamos preguntar cuánto vale el trabajo de esa fuerza, que es muy interesante porque es una fuerza variable en el tiempo. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale esa velocidad final? ¿Podemos calcular esa velocidad final de alguna manera?
¿Qué fuerzas tenemos actuando sobre... Es fundamental saber qué fuerzas tenemos actuando sobre nuestra partícula. ¿Qué fuerzas tenemos actuando? Vamos a mirar la vista lateral. ¿Qué fuerzas tenemos? La normal, el peso y la tensión de la soga. La normal, el peso y la tensión. Profe, ¿qué es el F que marcó usted? Es una fuerza externa, va a ser esa tensión. Justamente esta F es la tensión de la cuerda. Pero es una fuerza aplicada externa. Alguien está Pero tirando. la tensión ¿sí? no se aplica sobre la cuerda en la dirección de la cuerda. Sí, claro. En cada punto va a estar aplicada, va a terminar siendo la tensión de la cuerda. En ese agujerito pasa la soga, supongamos que no hay roce de ningún tipo, y esa tensión termina aplicada, esa fuerza termina aplicada como tensión a la... Ah, ok, la soga, perdón, no lo veía, era como es un plano que tiene un huequito y sale la soga por abajo. Y sale la soga por abajo, exactamente. Entonces, alguien tira y llega tira con fuerza variable y llega a un radio menor, que es la mitad del radio. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para calcular qué se mantiene constante acá? Pregunta. ¿Tenemos fuerza externa? Porque se mantiene la velocidad del centro de masa, ¿se mantiene constante? No, porque tenemos fuerzas externas. Distintas de cero. Tenemos esa tensión que es externa, ¿no? Así que ni siquiera cuando está haciendo ese movimiento circular, la velocidad del centro de masa está claramente no constante. La velocidad del centro de masa es una velocidad, está bien, el módulo se mantiene constante, pero la velocidad del centro de masa está haciendo un círculo, no se mantiene constante como vector, ¿sí? Y final tampoco. Hay una fuerza externa que no deja que esa velocidad del centro de masa se mantenga constante. Perdón, profe, le hago una pregunta. ¿A qué estamos considerando ahora como sistema? A la partícula. Ah, No, el solamente la resto partícula. nada, el resto tiene masa y la fuerza F es una fuerza externa. Ok. ¿Sí? La cuerda no tiene masa, así que cuando los elementos no tienen masa, incorporarlos o no al sistema es irrelevante. Y la fuerza externa F es externa. Pregunta, ¿qué otra cosa podemos usar? No sabemos cómo varía la energía, pero no sabemos el trabajo. ¿Va a ser trabajo esa fuerza que no la conocemos? No, porque va a ser perpendicular a la trayectoria. ¿Va a ser perpendicular a la trayectoria? No, porque nosotros la vemos como la tensión dentro del plano. Entonces no es perpendicular, pero sí va a ser. Va a ser perpendicular en ese instante, pero cuando uno tira un poquito, lo está moviendo en la dirección radial. Sí, gracias. Es eso, ¿no? Lo que decías, Jean. Sí, te interrumpí. Continúa. ¿Eras Jean que estaba hablando o no? Sí, perdón. Sí, es eso que vos decías, justamente. Cuando es perpendicular en el momento, cuando está inicialmente dando vueltas, no hace trabajo porque es perpendicular al movimiento, pero cuando tira, el radio se va cortando. Entonces hay un desplazamiento en la dirección de la fuerza. Hay un desplazamiento radial. Entonces hace trabajo, ¿no? Claro. Sí. Y no la conocemos, así que no podemos calcular el trabajo de la fuerza, no podemos hacer este problema por energía, pues estaría buenísimo, uno conoce el trabajo de la fuerza, pero no lo conocemos, no conocemos cuánto vale esa fuerza. Sabemos que lo acorta una distancia L. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Calcular los torques respecto de este O. ¿Qué pasa con esa fuerza, esta tensión respecto de O? Es paralela. Es paralela. Entonces los torques respecto de O van a ser cero. Del torque respecto de esta tensión va a ser cero. ¿Sí? Y el L es constante, entonces. Y el L se va a mantener constante. Entonces, respecto de O, O sea, usamos el tercer teorema de conservación. claro, que fíjense que todo sale de la ecuación, de la segunda ecuación de Newton, que es simplemente poner producto vectorial respecto de con este origen, ¿no? Todo sale de la segunda ecuación de Newton. Es decir, los torques, ¿no? ¿Qué le pasa a esto?
No, yo no sé si ustedes escuchan, estoy en construcción el vecino y es un ruido para mí terrible. Yo creo que no llega. El de ustedes me mata. Torque respecto de O, torque, o de vuelta, torque de F, de la única fuerza externa. O los torques de las fuerzas externas respecto de O valen ceros, ¿no? El torque de T respecto de O vale 0. ¿Sí? Es nulo. Porque si ponemos nuestra visión, sea como sea el movimiento, no me importa, respecto de este O, tenemos la tensión y tenemos R. Sea como sea el movimiento, se esté acercando o no a ese origen, R producto vectorial T vale 0 porque son colineales. Uno está justamente apuntando hacia ese origen, la cuerda. La tensión va en la dirección de la cuerda. Y si eso es 0, entonces, lo que vimos, entonces, lo que es 0 es R producto masa 1 por aceleración 1. Y eso dijimos que significa, esto es igual a la derivada con respecto al tiempo de R, que es la posición de la partícula, ¿no? Este es R1, producto vectorial masa 1 por la velocidad 1. Entonces, lo que se va a mantener constante es L. L1 es constante. Yo no me doy cuenta que llaman L. ¿A qué llamamos L? Sí. Lo definimos, claro, fíjate, esto de acá. Vamos, sí, lo dije un poco rápido. Claro, me quedé ahí, pero igual de última seguí, yo vuelvo a mirar la clase. No, eso es lo que justamente quiero que vean. Para empezar, esto está claro, ¿no? Fíjate que tengo la suma de las fuerzas externas, tenemos peso más normal más tensión igual a 1 por aceleración 1. ¿Está bien? Es la única masa que hay, la única aceleración que hay. Suma de todas las fuerzas igual a masa por aceleración. Esa es la ecuación de Newton. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto. Estas dos se cancelan. Claro. Estas dos valen C. Suma de estas dos vale C. Solo me queda T. Entonces, ahora tomo producto vectorial respecto de este origen O. Tomo producto vectorial, hago R1 por a ambos lados de la ecuación. R1 por T, y de este lado hago R1 por M1 a 1. Y eso es lo que hicimos. Tomamos producto vectorial de la posición respecto de este origen a la ecuación de Newton. De este lado es el torque de la fuerza, esto es 0. Eso ya porque es colineal. Y de este lado, lo que yo les digo, esto es la derivada con respecto al tiempo, ¿de qué cosa? De R1 por masa 1 por la velocidad 1. Entonces alguien me dice, no es lo mismo, porque si uno deriva, esto es un producto vectorial, funciona igual que el producto cuando uno deriva. Eso se puede demostrar. Lo van a ver en análisis matemático, eso se puede demostrar. Es más, se puede demostrar muy fácil, usando la definición de producto vectorial se demuestra en 2 patadas. Pero si uno toma derivada, esto es la derivada del primero, que es B1, por M1B1, más R1 por M1, la derivada de B1, que es A1. Entonces alguien me dice, bueno, pero vos reemplazás esto con esto de acá arriba, por la derivada, pero no es cierto, porque hay un término más, no es R1, sería esto solo, ¿no? Me debería haber quedado. Esto es esto. Pero cuando yo derivo esto, me aparece un término más, que es B1 por M1B1. ¿Sí? Sí. Pero fíjate que este término que aparece acá es 0 siempre, porque B1 es justamente es proporcional a M1B1. Entonces esto vale 0 siempre. Entonces fíjate que llegamos a la conclusión que en este caso, si los torques valen 0, la derivada de esta magnitud, que la vamos a definir, la vamos a llamar L, que tiene que ver con la rotación, justamente en este es un buen ejemplo que se ve que tiene que ver con la rotación, esa magnitud se va a mantener constante. Y se define de esa manera. L
para la partícula es R1, hay que poner un origen en algún lado, producto vectorial, el momento lineal. Si uno toma ese origen, hace R por el momento lineal, por P, es decir, R por B, R1 por P1. Eso es L1. L. Y eso se va a mantener constante. Buenísimo, tenemos una magnitud que se mantiene constante. Fíjense, inicialmente, ¿cuánto vale? Inicialmente, a tiempo igual 0, ¿cuánto vale L? R1, ¿cuánto vale R1? ¿Se acuerdan? Nuestro problema, ¿eh? 2 metros, creo que 2 valía. metros en la dirección normal, ¿no? Sí, sí. ¿En la dirección normal o la contraria a la dirección normal? Recuerden, la dirección normal va hacia el centro. Esto es contrario, ¿no? Es menos la dirección normal. ¿Sí? Es 2 metros en menos la dirección normal. ¿Sí? Porque la dirección normal va de la partícula al centro de rotación. ¿Sí? Tenemos algo rotando. Voy arriba, de vuelta. La dirección normal. La dirección normal va para acá. ¿Sí? Va hacia el centro de rotación. Esto es menos, va al revés, va del origen a la partícula. Producto vectorial, M1, que da 5 kilogramos, por B1. ¿Cuánto valía B1? 3 metros sobre segundo. 3 metros por segundo, gracias. 3 metros por segundo en la dirección tangente. Y con Marcelo vieron cómo trabajar con coordenadas intrínsecas es un producto vectorial. Ustedes vieron que justamente... ¿Se ve lo que estoy escribiendo? ¿O no? Se quedó frisado. Sí. N por T, la dirección normal por la dirección tangente es, ustedes vieron con T, producto vectorial, dirección normal, nos da la dirección binormal. T por N nos da la dirección binormal. Acá hay un menos, nos va a quedar en menos la dirección binormal. Es decir, nos va a quedar R por... ¿Sí? Estoy mal yo. No, nos va a Creo quedar... que va para abajo. Nos va a quedar para arriba. Perdón, pues nos va a quedar en la dirección binormal, porque T por N nos da B. En este caso tenemos menos N por T, que también nos sigue dando B. Nos queda la dirección binormal. Entonces nos queda 2 por 5, 10, por 3, 30 kilogramos metro cuadrado sobre segundo en la dirección binormal. Es decir, en la dirección, en este caso, va a ser esta dirección binormal, es la dirección Z, hacia arriba, hacia arriba del plano. Lo importante es que este 30 kilogramos por metro por segundo se mantiene constante a lo largo de toda la trayectoria. Cuando la longitud se acorta a la mitad, final, a tiempo final, esto es tiempo inicial, tiempo final, L pasa a ser 1 metro. Entonces, el L lo volvemos a calcular, va a ser 1 metro en la dirección menos normal por producto vectorial 5 kilogramos por la velocidad que no conocemos, pero también va a estar en la dirección tangente, porque está haciendo un círculo, ya quedó en la posición final haciendo un círculo con velocidad constante. Entonces, este es el L final, va a ser 5 por 1, 5 kilogramos por metro, kilogramos por metro, por B en la dirección binormal, de vuelta en la dirección Z. Y como L se conserva, esto inicial va a ser igual a esto final. Es decir, 30 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo va a ser igual a 5 kilogramos por metro por B. Y acá despejamos, kilogramo con el kilogramo se va, el metro con el metro cuadrado se va, y nos queda 6 metros por segundo va a ser la velocidad. Fíjense que sin conocer mucho más,
sabemos que la velocidad pasa de los 3 metros por segundo, se duplica cuando se reduce el radio a la mitad. Y eso sin saber cuánto vale la fuerza. De hecho, la fuerza tuvo que haber variado, tuvo que haber sido una fuerza variable en el tiempo. No puede haber sido una fuerza constante, que haga que eso pase de esa posición a la otra posición. Porque las tensiones no pueden ser constantes, porque no estamos cambiando el radio. Es imposible que esa tensión se mantenga, sea una constante a lo largo de esa trayectoria, ¿no? Que lo lleva de esta condición inicial a esta final. Pero no necesitamos conocer ni la fuerza, ni cuánto tarda, solo saber que pasa de esa posición a esta otra, conocemos la velocidad sabiendo conservación de L. Cristina, usé todo el tiempo, ¿no? Empiezo yo con el problema Bueno, y después Germán que siga, por ejemplo, con el de los patinadores. sí. La clase que viene hacemos el problema del planetario, que es muy parecido. Por eso que quise dar pues es muy parecido. El tema es que el que iba a dar Cristina ahora, a continuación, o que lo va a dar la clase que viene, es la Tierra girando alrededor del Sol, sigue una elipse. Entonces, conociendo la velocidad en algún punto de la elipse, podemos calcular la velocidad en algún otro punto de la elipse. Justamente sabiendo que la fuerza siempre apunta hacia el centro de rotación, que es casi, como el Sol es muy masivo, está casi en el centro del Sol. Uno puede aproximar que está en el centro del Sol. Profe, ¿hasta qué ejercicio se puede hacer? Se puede hacer, más o menos esto, ¿alguna pregunta sobre esto que dimos acá? Por mi parte, no. No bien. Observen que tienen que tener claro que el momento angular o cinético tiene que ver con la rotación. Están estudiando la rotación del sistema. Claro, se mantiene constante, pero ¿qué de la rotación se mantiene constante? ¿No? Porque dijimos, fíjense que acá hay una magnitud que se mantiene constante, que la probamos, que es L, y pasamos de un tipo de rotación a otra, más rápida. Lo que se mantiene constante es L, y L tiene asociada la rotación del cuerpo, ¿no? Es lo que se mantiene constante de la rotación. Cuando veamos cuerpo rígido lo vamos a ver en términos de velocidad angular y ahí queda claro que la L tiene que ver con la velocidad angular, ¿no? De hecho va a ser una constante, que es el momento de inercia, por la velocidad angular en un rígido. Y siempre se representa... ¿Cómo? Que siempre se representa con un vector perpendicular al plano del movimiento. Claro, la rotación, eso lo vimos del primer día, la rotación siempre está en el plano binormal. No es casualidad que este producto vectorial esté en el plano binormal. Porque se acuerdan, la rotación nos quedaba por definición de vector binormal, nos quedaba la omega, nos quedaba en la dirección binormal. No sé si se acuerdan, eso lo dedujimos hace un montón. Omega nos quedaba en la dirección binormal. Y bueno, esto tiene que, justamente, L tiene que ver con omega. Va a ser omega por algo, que ese algo tiene que ver con la inercia frente a rotaciones. Pero en principio es una magnitud que se mantiene constante y que nos permite calcular cuál es la velocidad de rotación después de un tiempo dado, esa magnitud. De hecho, en el problema anterior, lo mismo. En el problema que habíamos hecho antes, por acá arriba, nos permite calcular, conociendo el estado de movimiento inicial, nos permite saber si esto va a rotar o no respecto del centro de masa. Si ese L se mantiene constante, ¿cómo sé si va a rotar o no? Y muy fácil, simplemente en un tiempo posterior, dada una velocidad, calculo la otra y sé si esto estuvo rotando o no. ¿Cómo la puedo calcular? A partir de la velocidad del centro de masa. Bueno, seguimos la clase que viene.
por ahí me Profe, parece. una cosita. Sí. A mí lo que me confunde un poco son las unidades de LL. Claro, es una unidad que no tiene nombre. Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. No representa nada en particular, sino que es, o sea, nosotros lo... Son las unidades de L. Son las unidades de L. Que no tenga nombre no significa mucho. No le pusieron el nombre de nadie que haya trabajado en el tema, pero podría ser, podría tener nombre como los joules, o porque L es una magnitud importante. Se le podría haber asignado el nombre de alguien. Está ahí pendiente. Claro, serían joules por segundos. Son joules por segundo, claro. Si querés, sí, claro. Pero yo, o sea, como que no me metería mucho con joules por segundo, porque es hablar de energía. No, bueno, la unidad es joule por segundo, pero no es energía, no es dividido segundo, ni siquiera, no es watt, es joule por segundo, que es la unidad de momento angular, si querés ponerla en términos de joules. Pero como dice Cristina, no tiene que ver con la energía, es otra magnitud que no tiene nada que ver. El tema es que joule está muy asociado a la energía, por eso... pero a veces se usa, Cristina, en unidades de momento angular se usa joule por segundo. ¿Hasta qué ejercicio de la guía podemos hacer? Y pueden hacer hasta... Yo les digo. Y pueden ser hasta el 13, donde vamos a ver choques con conservadores. Todavía no vieron choques, ¿no? Hasta el 13 se puede hacer. Profe, yo ahí estaba viendo los ejercicios. A partir del 6 creo que habla todo de choques y no vimos nada. Vimos el choque plástico. Y bueno, lo que pasa es que puede ser que estén intercambiados, intercalados los La ejercicios. práctica, claro, la práctica tiene algunos ejercicios intercambiados, sí, tenés razón. Sí. Bueno, Por ejemplo, creo que aparece choque y me parece de los patinadores. Y no, sí, yo tenés no razón. Sí, tendría que después, abrir la guía ahora, espérate. sí, hay algunos que están medio intercambiados. Bueno, donde vean los ejercicios que aparece choque, déjenlo para después y pueden avanzar en la práctica. Claro, cuando aparece choque lo dejan. Lo que ustedes vean que es de fuerza central o conservación, no, o sea, que la sumatoria de las fuerzas que hacen torque es cero, de las fuerzas externas del sistema, esos los pueden resolver. Bueno, hagamos una cosa. Hagan hasta claro, la clase que viene terminamos con este tema, así que por lo menos avanzamos bastante para que puedan terminar. La clase que después de la clase que viene pueden terminar con la práctica esta. ¿Sí? Pueden terminar con la práctica. Nos quedaría la parte de fuerzas impulsivas, pero si esperan hasta el jueves, con el jueves terminamos los temas de la práctica. Así ven, porque si no queda medio disociado todo, ¿no? Hay muchos problemas que combinan todas estas cosas. Pueden hacer hasta el ejercicio 6, pueden hacerlo. El 11 lo estoy mirando y Tal vez también, ¿no? también lo pueden hacer. Sí. Porque habla de la energía respecto al centro de masa, energía respecto al laboratorio. El 9 también lo pueden hacer. Pero bueno, hasta el 6, hagan hasta el 6 y después la clase que viene terminamos con lo que queda. Bueno, listo, profe, buenísimo. Nos vemos. Chau. Nos vemos, gracias. No, muchas gracias. Chau, gracias. Nada. Bueno,